Sean todos bienvenidos a este canal de filosofía. Soy el profesor José Cruz, soy filósofo mexicano y es un honor poder compartir estas consideraciones, estas configuraciones sobre el tema de la filosofía que ya hemos visto haciendo un poco de reminiscencia platónica, es decir, volver a recordar. Vimos ya el periodo de los presocráticos, el periodo antropológico. Vimos también ya lo que es el periodo antropológico con Sócrates, los sofistas, y ahora vamos a ver el periodo ontológico, es decir, el estudio sobre el ser que es el mundo, el hombre, Dios. Y este autor, este filósofo se va a llamar Platón. Pero me gustaría hacer una pequeña advertencia. Es imposible reducir todas las ideas de este filósofo, porque es muy vasto. Sus 36 obras, pues no se puede prácticamente determinarlo en un solo video. Por ello, esta cápsula va a describir lo más detallado, lo más importante en el ámbito educativo, en el ámbito filosófico, de lo que fue el propio Platón. Por ello les recomiendo, si pueden ahondar un poco más, si quieren, les recomiendo las obras de Frederick Copleston en Historia de la Filosofía, editorial Ariel, que es uno, para mí, es uno de los mejores libros que se haya escrito sobre la introducción a la filosofía. Está también el propio Ramón Chirao, con Historia de la Filosofía. Está también el concepto de el propio Real de Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Eso también puede ser realmente relevante. La editorial Salvat también sacó tomos, y hay uno por ahí, del propio Platón, donde se detalla con mayor profundidad. Pero espero que esta cápsula sea también un aspecto pedagógico desde la filosofía. Bien, Platón nace en el siglo IV antes de Cristo. Vemos también que en el mundo ateniense se va dando diferentes fenómenos. Ahorita vamos a ver la guerra del Peloponeso. Precisamente Platón en el 427 nace y muere en el 347 antes de Cristo. Dentro de la filosofía se conoce como el periodo ontológico o el periodo ático. Bien, Platón realmente no se llamó así, su verdadero nombre fue Aristócles, que así se llamaba su abuelo paterno, pero ya su propio maestro de gimnasia llamado Aristón Argivo fue el quien le cambió el nombre a Platón. Esa palabra significa espaldas anchas. Pues bien, yo creo que se conoce más este personaje por su sobrenombre que por su verdadero nombre. Bien, el propio Platón nació en Atenas. ¿Qué pasaba en Atenas en ese tiempo? Había dificultades, como todo proceso social, siempre hay guerras, y por ahí se va a ver ya cuando veamos en su momento a Jorge Guillermo Federico Hegel, del siglo XVIII, el filósofo alemán, se va a llevar a cabo, al igual que Johann Fichte, el concepto de la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Guerra, paz, es como una constancia en la sociedad. Bien, la guerra del Peloponeso empezó en el 431 y terminó en el 404. Lamentablemente Atenas es derrotada por los espartanos y en Atenas, como siendo dominada, se impone el régimen de los 30 tiranos. Y ya pues las cosas ya no siguieron su rumbo común y generó muchas dificultades. Bien, eh, su padre, bueno, la familia de Platón fue adinerada, tenía dinero, tenía recursos, por lo tanto, este joven, que al principio se dedicó a la poesía, pues no tenía dificultades económicas, tenía todo para, precisamente, para volverse un gran político, pero no lo hizo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Bien, su padre de Platón se llamó Aristón, fue descendiente de Codro, el último rey de Atenas. Se pensaba en efecto que Aristón, padre de Platón, pues tenía una descendencia de realeza.
Por ello ya ahora vemos por qué eran ricos, tenían esclavos, tenían una casa enorme, como se conoce ahora de este tiempo, pero pues no tenían pues, tantas carencias, que en su momento lo vivió el propio Sócrates. Sócrates fue pobre. Bien, su madre del propio Platón se llamó Perictione. Perictione era nieta de Drópidas, que era hermano de Solón. Ahorita vamos a ver esta descendencia. Y también Perictione era hija de Glaucón, de Calescro, padre del tirano Critias, ¿no? El propio Glaucón era hermano de Calescro, padre del tirano Critias. Critias perteneció eh, al régimen de los 30 tiranos. De hecho, por ahí se dice que el propio Critias mutiló a uno de sus perros para llamar la atención y que no hablaran mal de su política. Que esa parte de desviar la atención me parece que no es nuevo, ya se daba en el mundo ateniense. Bien, por ello, el propio Platón pues, tenía vínculos con los 30 tiranos. Pero bien, eh, ya Platón se dedicó pues a la gimnasia, se dedicó a cultivar el cuerpo, que era como la parte tradición espartana ahí en el mundo ateniense. Luego se dedicó a la poesía, cosa que no lo hacía tan bien, no le salía tantas motivaciones de versos, de prosa, etcétera. Y a partir de los 20 años, en el 407, conoció a este filósofo que andaba por el ágora haciendo filosofía, filosofando. Muy bien dijo el filósofo alemán llamado Federico Nietzsche. Él decía y se preguntaba, ¿cómo podemos filosofar a martillazos? Pues bien, el propio Sócrates andaba por la calle haciendo y ayudando a los otros a parir las ideas. En ese mundo conoce el propio Platón a Sócrates y se enamora de la filosofía. Ahí vemos precisamente una vocación distinta a lo que él pensaba ya ser desde la poesía hacia la política. Deja ese camino y se dedica a la filosofía. No fue nada más ese evento, ahorita lo vamos a ver. Ya a partir del 399 antes de Cristo, con la muerte de Sócrates, pues el propio Platón queda desilusionado del mundo y de la propia política ateniense. ¿Cómo es posible que maten a una persona inocente, sobre todo filósofo? Y luego ya después de ahí, pues se va de Atenas, un poco triste, se va rumbo a Megara con Euclides, que también era un socrático, no era el matemático. Luego se dirige a Egipto, donde pues ve la geometría de los egipcios, va también a Cirene, luego se dirige a Sicilia, al sur de Italia. eh, Precisamente se cuenta que por ahí fue también a ver un poco donde había estado Empédocles, ¿no? En el monte Etna, el volcán Etna, ¿no? Supuestamente Empédocles había caído ahí, etcétera, ¿no? Son como tradiciones filosóficas. Bien, ya después de ahí, el propio Platón eh, quiso llevar a cabo su propuesta de la República, sus ideas prácticas. Bien, consigue a un estudiante para darle clases particulares, pero él no era cualquier estudiante. Era un tirano llamado Dionisio I de Siracusa. Él pensó, si llevarle la idea de filósofo rey iba a ser una forma como sus ideas se iba a llevar a la práctica, porque prácticamente era entre el mundo de las ideas y el mundo práctico. Eran dos mundos distintos que ahorita lo voy a explicar. Bien, ahí el propio Platón conoce a Dion, que era el yerno del tirano. Pues bueno, al principio todo era maravilloso, pero Dionisio se molestaba ya, se empezó a molestar por la forma del propio Platón, no quería seguir sus instrucciones de clases, le molestaba su didáctica y pues envía a apresar a Platón, fue hecho prisionero y es vendido como esclavo en una comunidad llamada Egina. Ahí conoce, bueno, ve prácticamente a un amigo llamado Aniceris, que era también socrático, y le dice, ¿qué haces aquí, Platón? Fui hecho esclavo, he sido vendido como esclavo. Y Aniceris compra a Platón, pero además le da un dinero extra para que se vaya a Atenas y que ahí pueda llevar a cabo pues sus enseñanzas, sus actividades, sus teorías de las ideas.
Pues bien, llega a Atenas, el propio Platón, y funda la primera universidad occidental llamada la Academia en el 387 antes de Cristo. Vemos esa frase que se conoce antes de entrar a la universidad que decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. Todas esas ideas pitagóricas de los números, de que todo está hecho de números, lo toma el propio Platón para llevar a cabo sus concepciones de las propias ideas. Bien, Platón, esa es precisamente la parte de el concepto práctico de sus ideas y su parte de su vida personal. Ahora bien, viene la pregunta. Los diálogos que escribió, las obras que escribió Platón, lo escribió para el público. Los apuntes que hizo para dar sus clases se han perdido. Muy distinto en Aristóteles, cuando se ve allá en este canal de filosofía. Aristóteles, todo lo que se conoce de Aristóteles, la metafísica, la física, etcétera, son apuntes de clases. Lo que escribió para el pueblo, para el público, se perdieron. Muy contrario a Platón. Lo que se conoce ahora de Platón es todo lo que escribió hacia el pueblo, hacia la comunidad. ¿Cuántas obras tiene Platón? Son 36 obras, de las cuales están distribuidas en procesos, en periodos. Por ejemplo, en el periodo socrático tenemos la apología de Sócrates, la defensa, como se dice en griego. Tenemos el critón, tenemos el eutrifrón, tenemos el laques, Ion, Protágoras, etcétera, en el primer periodo. En el periodo de transición ya tenemos al Gorgias, al Medón, Hipias I, Hipias II, etc. En el periodo de madurez tenemos ya el Banquete, que es el libro sobre el amor. Tenemos el Fedón, que es precisamente las ideas y la inmortalidad del alma, que ahorita lo vamos a ver. Tenemos la República en el periodo de madurez, esos 10 libros de la República. Y tenemos el Fedro. Y ya tenemos las obras de la vejez, el Teeteto, el Parménides, el sofista, el político, el Timeo, etc. Eso es precisamente parte de esas 36 obras a grandes rasgos del propio Platón. Bien, ¿cuál es la doctrina de Platón? ¿Qué se refiere? ¿Cuál es su esencia de su propia filosofía? Citando un poco en todo esto, Platón dice que esta realidad que percibimos a través de los sentidos es una copia, es prácticamente una mentira. No se puede aprender de esta realidad. Para Platón existe un mundo. Ese mundo es el mundo de las ideas o el mundo de las formas, donde todo es perfecto, donde todo es sublime. Todas las cosas que vemos particulares, una silla, un árbol, un perro, es una copia de algo perfecto que existe en el mundo de las ideas. Es decir, las cosas particulares que vemos en nuestra vida cotidiana pertenecen o tienen una participación de las ideas perfectas. Por lo tanto, decía Platón, que cuando nacemos lo sabemos todo. En cuanto vamos creciendo, lo olvidamos. Por lo tanto, para Platón, el mundo sensible que percibimos es un mundo de las apariencias, es un mundo imperfecto, un mundo de copias. ¿Cómo se puede llegar a eso, a ese conocimiento del mundo de las ideas? Pues bien, existe varias obras que ya lo comentamos, pero en una de ellas, La República, que son 10 libros. En el libro séptimo de la República viene un mito, una historia llamada el mito de la caverna. El mito de la caverna, narra precisamente Platón que estamos encadenados en esa cueva viendo nada más pasar objetos que son copias. ¿Por qué? Porque hay una hoguera,
y un fuego que alumbra, pero alumbra aspectos que realmente son copias de lo que creemos que es. Entonces, las personas que están en la cueva están encadenadas mirando hacia un rincón de ese lugar, pero observan esas sombras que creen que son la verdad, pero no lo son. Entonces, es prácticamente, pues, una mentira, y eso es precisamente lo que comenta Platón. Entonces, ¿qué deben de hacer? Para empezar, Platón, sus ideas es totalmente vertical, va hacia arriba, aumentando. Por lo tanto, desde la pistis, sombras, la propia dianoeia, demuestra precisamente que el propio conocimiento debe de ir como aumentando, dejar las sombras de la experiencia que nos engaña, nos miente, sino ir sobre todo en la parte de la racionalidad, que es la noesis. Eso es precisamente lo que marca el propio Platón en el propio mito de la caverna. Por lo tanto, cuando alguien se desata de esas pasiones, de esas cadenas, sale de la caverna, pero sale y de repente le pega el sol y pues no puede ver, pero ya poco a poco se va acostumbrando. Ese sol pertenece al concepto raciocinio de la racionalidad. Por lo tanto, para Platón, no se viene a aprender al mundo, no se viene a aprender de las cosas particulares, porque son copias y son fraudulentas. Entonces, ¿cómo se aprende? Ah, dice Platón, como el alma eh, ha ido haciendo mentepsicosis, eso lo toma de los pitagóricos, ha ido reencarnando en muchos cuerpos, ya conoce la verdad. Por lo tanto, ¿qué viene al mundo? No viene a aprender, sino viene a recordar lo que ya sabe. Platón toma de los pitagóricos el concepto y también del propio Orfeo el concepto de la metempsicosis, la transmigración de las almas. Por lo tanto, ¿qué debe de hacer? El maestro, decía Platón, debe de buscar en el interior del estudiante algo que ya sabe, acompañarlo para que él mismo obtenga y adquiera el aprendizaje. Este tema lo va a retomar el propio San Agustín de Hipona con el Magíster, con el propio Adionato. Bien, eso es lo que dice Platón. Platón pensaba que el alma es inmortal y está en otras vidas cometió totalmente un pecado y fue condenado a la materialidad, pero condenado también a un cuerpo. Pues bien, Platón pensaba que el cuerpo es la cárcel del alma. Por eso conocemos, vemos que estaba justificada la esclavitud en el mundo griego. Platón tenía esclavos, el propio Aristóteles, porque realmente, pues, como el cuerpo es la cárcel del alma, pues no importa el cuerpo. Ahora sabemos ya en el nivel educativo, filosófico de nuestro tiempo, es que también se debe de cultivar el cuerpo, cuidar el cuerpo, porque es precisamente donde está el depósito del conocimiento y de la dignidad de la persona. Bien, el propio Platón pensaba del alma que era prácticamente inmortal, de ahí hay como categorías del alma, irascible, racional, va como subiendo desde la parte vegetativa hasta la parte racional, ¿no? Desde lo concupiscible hasta la parte ya de pensamiento. Pues bien, eso es precisamente lo que es la teoría de las ideas. Platón divide el mundo en dos partes, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible no aprendemos nada, es pura copia, pero en el mundo de las ideas ahí está depositado todo el conocimiento. De hecho, Platón llevó toda una teoría prácticamente del concepto de la educación, toma parte de las ideas de la propia educación espartana, y él pensaba que un niño cuando nacía estaba descompuesto, por eso debería de envolverse en ropa para evitar que no se moviera. Ahora sabemos que Platón pues se equivocaba, un niño necesita interacción, vínculos para poder llevar a cabo el desarrollo de su propio aprendizaje. En el tema de Estado, en el tema de la República, Platón propone en esos 10 libros de la República, nada democráticos,
propone que el rey filósofo debe de gobernar el más apto, ya los guerreros se deben de dedicar pues a cuidar la propia ciudad y los artesanos al trabajo. Pero llega el propio Platón a decir cosas también extrañas que violentan la dignidad del presente. Él dice que los niños que nacen lo toman del mundo espartano, que tengan cierta debilidad física, anormales, entre comillas, deben deben de morir. Entonces vemos que como que fue el inicio de un estado totalitario en Platón. Muy bien lo va a comentar el propio Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, donde dice que Platón fue un enemigo de la sociedad abierta. Ustedes me dirán si realmente Platón fue así, pero sin duda él generó mucha incertidumbre en su tema de el mundo de las ideas. Ya para finalizar, la pregunta es, ¿dónde está ese mundo de las ideas? Lo que sí tenemos realmente posible es el mundo de la experiencia, el mundo del empirismo. Los sentidos, pues yo puedo decir que un aspecto es caliente, es frío porque lo toco, lo percibo, no es posible que sea una copia. Eso es precisamente parte también de su perspectiva platónica, educativo, epistemológico. ¿Qué pasa si no se sale de la caverna? Pues te quedas ahí. Yo creo que un poco de pesimismo en las ideas de Platón. Bien, eso fue Platón, resumido a grandes rasgos. Espero que sea de ayuda. Y pues me dio muchísimo gusto estar en esta cápsula filosófica con todos y nos veremos más adelante para ver qué pasó con uno de los estudiantes de Platón llamado Aristóteles, dónde estuvo, qué hizo y qué pasó con Alejandro Magno. Muy bien, les deseo lo mejor y hasta pronto.